El Barça de Flick ya ha arrancado y como siempre la Masía vuelve a ser protagonista. Vamos con la lupa. ¿Qué tal y bienvenidos al primer análisis de partido de este canal? Como ya va a ser habitual a partir de ahora que ya ha arrancado todo, siempre después de los partidos del Fútbol Club Barcelona vais a tener aquí en este canal de YouTube un espacio dedicado al análisis del partido, con imágenes, con capturas de pantalla y si no se puede con una pizarra en la que vamos a ir desarrollando lo que sucedió en el partido. Vamos a ir añadiendo cosas, matices. Y os animo a que en los comentarios por favor dejéis ideas que podáis tener vosotros para mejorar esta sección, para ver qué cosas os gustaría ver en este tipo de partido. Además, esto va a ser el complemento de los análisis que hago, como siempre, con el hashtag LaLupa en mi cuenta de X, de Twitter. Allí siempre, después de los partidos, voy a ir haciendo los análisis y este vídeo de YouTube los va a complementar. Por lo tanto, cualquier idea que podáis tener para mejorar la sección es absolutamente bienvenida. Empezamos ya hablando del partido de ayer, del partidazo que vimos entre Manchester City y Fútbol Club Barcelona. Digo partidazo porque acostumbrados a estas fechas, con un City mucho más rodado, viendo la alineación del Barça con prácticamente todos jugadores del filial, chavales muy jóvenes, lo lógico era pensar que veríamos una victoria del Manchester City, que el partido estaría mucho más desigualado de lo que terminó siendo. De hecho, el Barça ganó a los penaltis 4-2 con ese empate a 2, pero es que vimos momentos de dominio del Barça, alternos, e incluso los momentos de dominio del Manchester City, el Barça los controló bastante bien. Como todos los partidos de pretemporada y sobre todo el primero, cuando se estrena entrenador, lo más relevante es ver ¿qué matices hay en la propuesta? Sabemos que los jugadores que jugaron ayer probablemente ese 11 no lo volvamos a ver en partido oficial, por lo tanto hay que cogerlo con pinzas y hay que saber diferenciar entre lo relevante y lo que no lo es decir, sacar conclusiones a nivel táctico de ese partido no tiene ningún sentido, pero sí para ver algunos rendimientos y algunos matices, como digo, en la propuesta de Hansi Flick. Yo creo que el Barça estuvo bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta, como digo, que el City estaba más rodado, y había jugadores como Kovacic, Guardiol, Haaland o Jack Grealish, hablamos de titulares, jugadores muy importantes en el Manchester City, y por parte del FC Barcelona en el 11 inicial prácticamente no había ningún jugador que vaya a ser titular esta temporada. De hecho, probablemente de los pocos futbolistas de primera plantilla como Vitor Roque, sabemos que ha estado gran parte del curso anterior en el ostracismo. Por lo tanto, la diferencia era abismal desde un punto de vista de jugadores. Vimos a un Barça realmente interesante, sobre todo dos motivos que luego ahondaremos más con la pizarra. Con balón vimos distancias de relación mucho más cortas que con Xavi Hernández, un Barça que evidentemente en las bandas con Julián Araujo y Vitor Roque de inicio no tenía amenaza en el 1 para 1 y era un equipo bastante plano en ese sentido, y por lo tanto Hansi Flick de forma muy inteligente decidió construir sus ataques mucho más centrados, con ese triángulo formado y muchas veces incluso un cuarto integrante con Pau Víctor de delantero centro, con Pablo Torre, con Marc Bernal y con Marc Casado. Esos cuatro jugadores iban relacionándose en distancias muy cortas para poder tejer una buena salida de balón. De hecho, luego veremos también cómo llegó el gol del Barça en ese sentido. Importante la decisión de Hansi Flick, y yo creo que ya mensaje importante. Analizaba hace nada aquí en este canal a Pau Víctor diciendo si podía ser la revelación de la pretemporada, y ayer fue elegido el mejor jugador del partido, no solo por su gran gol, participó también de forma clave en el segundo dejando pasar la pelota por debajo de sus piernas y se le vio muy activo, pero es que la decisión de Flick fue de situarle a él como delantero centro, dejando a Vitor Roque como extremo. Es el primer mensaje de Flick, de decir, tengo a dos delanteros centros, uno con más caché como Vitor Roque, que ha costado mucho dinero, que es una apuesta importante del club, pero lo dejo en la banda izquierda donde no es su posición natural, y en cambio Pau Víctor, que ha jugado gran parte de la temporada en el filial tirado hacia uno de los dos costados, como os analicé en el otro vídeo, ha sido la apuesta de Flick para ocupar la posición de delantero centro. Por lo tanto, ese primer mensaje ya diciendo, busco a un delantero asociativo, busco a un jugador que sea capaz de venir a mezclarse con los centrocampistas. Voy a sacrificar quizás un punto de amenaza, de profundidad, pero voy a intentar tener a ese jugador más asociativo. Dicho esto, yo creo que el hombre del partido para mí está entre Marc Casado, Marc Bernal y Pau Víctor. Entre estos tres futbolistas
se jugó muchísimo fútbol, honestamente. Vimos un Marc Casado y un Marc Bernal que se nota que están acostumbrados a jugar juntos en el filial, estuvieron muy cómodos, muy bien tanto con balón como sin él. Y luego Pau Víctor, siendo ese delantero centro, mezcló perfectamente los movimientos, fue capaz de dar profundidad y continuidad al juego y además, bueno, fue decisivo con el gol y dejando pasar esa pelota para el tanto de un Pablo Torre que me gustó bastante. Comenté ayer que mi duda era si podía o no tener ese ritmo competitivo de máximo nivel. Es verdad que en algunos momentos a veces le costaba entre líneas zafarse de su marca, pero en líneas generales vimos a un buen Pablo Torre y esto es una gran noticia porque es un perfil diferente, golpeo de balón fantástico, quizás uno de los mejores golpeos de balón de toda la primera plantilla, tanto en balón parado como con el balón en juego, y un jugador diferente, que para mí el principal hándicap que tenía el jugador cántabro era que era demasiado lento, que no tenía el ritmo necesario para poder estar en la primera plantilla, pero si esto logra subsanarlo con el tiempo, con mejor condición física, con más entrenamientos, con más confianza, estamos ante un jugador distinto que podría sumar perfectamente en la primera plantilla. Y ahora es momento ya de ver en la pizarra que os he preparado algunas de las claves tácticas y de las primeras impresiones del partido de ayer, del debut de Hansi Flick en el banquillo del Barça. Vamos allá. Ya tenemos en pantalla la disposición del Barça un poco con balón. Vimos, primer punto interesante del partido, Marc Bernal como mediocentro. ¿Por qué digo esto? Porque durante la etapa en el filial, durante muchos partidos, algo que hacía normalmente Rafa Márquez era situar a Marc Casado de mediocentro y liberar a Marc Bernal como interior. Veíamos más algo parecido a esto. En cambio, con Hansi Flick, partiendo del típico 4-2-3-1 habitual, había dudas, pero finalmente Julián Araujo, lateral derecho, fue ese extremo diestro. Vimos a Marc Bernal en muchas situaciones quedarse como el mediocentro del equipo y por lo tanto lanzar a Marc Casado en ese interior. Y eso fue interesante, digo, porque precisamente el gol del Barça, el 1-0, el tanto de Pau Víctor, nace en una jugada en la que Marc Casado logra recibir en esa posición. De hecho, la jugada del gol, el FC Barcelona está atacando, vemos un Manchester City que estaba defendiendo más, diríamos, en campo propio, con ese 4-4-2, y vimos algo parecido a lo siguiente, un balón filtrado, vamos a coger la pelotita. Marc Casado estaba situado en esta posición, con Pau Víctor aquí, y lo que hizo el Barça fue jugar, diríamos, el balón vertical sobre la posición de Marc Casado, saltó este central, y Pau Víctor aprovechó perfectamente ese desmarque para, por lo tanto, recibir ese balón y terminar batiendo a Ederson. Fue interesante, como digo, porque normalmente Marc Casado es un jugador que lo hemos visto más en posiciones de mediocentro, y en cambio en el debut de Hansi Flick en el banquillo le dio esa responsabilidad para poder ocupar posiciones más altas, y la verdad, el jugador estuvo muy bien, muy bien, tanto Marc Casado como Marc Bernal, la pareja, que en muchos momentos, ahora vamos a volver a situar al Manchester City presionando, vimos cómo se mezclaron perfectamente. De hecho, había una de las dudas, ¿no? De qué sucedería con balón, cómo se iba a disponer el FC Barcelona en ese debut, y de hecho lo que vimos, que fue importante ante el Manchester City, fue que el Barça, como dije en la introducción, tuvo distancias de relación muy cortas. ¿Qué digo con eso? Vimos muchas veces incluso Pablo Torre descender con Marc Bernal situado como mediocentro, Marc Casado como interior dibujando una especie de 4-3-3, Pau Víctor buscando arrastrar, y de hecho muchas veces veíamos que el City era evidentemente muy agresivo, el City buscaba presionar, y Pablo Torre, que partía en esa posición, terminaba arrastrando con él a Joško Gvardiol. Vimos ese movimiento con un Pablo Torre que arrastraba y un Barça que, si tenía el balón, sobre todo Iñaki Peña, en esa posición, y el City era realmente agresivo para presionar, un City que buscaba ser muy agresivo, buscaba ese juego directo, muchas veces ese juego directo para Pau Víctor o para Vitor Roque. Pero importante también el rol de ese mediapunta de Pablo Torre para ver quién lo puede ir ocupando cuando esté toda la plantilla. Me gustó bastante el partido de Pablo Torre. Como os decía, importancia de Marc Bernal y Marc Casado en esa salida de balón, distancias muy cortas para no tener que recorrer grandes metros, sino que uniendo esos dos futbolistas en la base de la jugada, más un tercer integrante que acostumbraba a ser Pablo Torre, y un Pau Víctor que, como decía, a diferencia de Vitor Roque, tiene la capacidad para poder asociarse. El Manchester City, por lo tanto, buscaba evidentemente ser muy agresivo en su presión, subir líneas de presión, pero el FC Barcelona logró en muchas ocasiones tener buena capacidad para mezclarse, sobre todo si el balón va fuera para Héctor Ford, salta Jack Grealish. Veíamos un Barça que buscaba
lo siguiente, generar esas superioridades uniendo muchos jugadores, ¿no? Con un Pau Víctor que además hacía como ese jugador prácticamente liberado, la amenaza de Vitor Roque, que yo entiendo que tiene sentido situar a Vitor Roque en esa banda izquierda por sus diagonales, por su amenaza en profundidad. Es decir, el Barça buscaba sobre todo salir con el balón jugado a través de relaciones muy cortas entre Casado, Marc Barnal, Pablo Torre, Pau Víctor siendo ese comodín y la profundidad en Vitor Roque. Vamos ahora a ver qué hizo Hansi Flick cuando el Barça no tenía la pelota. Hansi Flick partió de un 4-4-2 para presionar con Marc Casado y Marc Barnal como los dos mediocentros en este plan. Pablo Torre junto a Pau Víctor, es decir, situando al mediapunta junto al delantero centro en ese sistema, y Vitor Roque y Julián Araujo en las bandas. La verdad que el trabajo defensivo de los dos jugadores de fuera son dos jugadores muy agresivos, muy intensos en la presión, y tanto Julián Araujo como Vitor Roque hicieron un muy buen papel, sobre todo si el Manchester City lograba superar en salida de balón con la calidad que tiene, jugar hacia afuera, y ahí veíamos este tipo de situaciones, ahí Vitor Roque era capaz de hacer movimientos muy largos para poder tapar la salida, con Rico Lewis, que estuvo bastante bien en ese perfil derecho. Pero fue interesante porque ya empezamos a ver los primeros detalles tácticos en la presión del conjunto azulgrana, y algo que me gustó especialmente fue la recuperación de un bloque medio. ¿Qué me refiero con esto? Durante la etapa de Xavi veíamos que el Barça era un equipo muy largo, era un equipo demasiado largo de hecho, y eso terminaba produciendo que el rival jugase a placer. En cambio, con Hansi Flick y el 4-4-2, que ahora os voy a enseñar la diferencia respecto a lo que vimos la temporada pasada, logró ajustar bastante bien ante la gran calidad del Manchester City. Ya en pantalla tenéis la disposición táctica que realizó Hansi Flick cuando el Barça no tenía la pelota. He situado aquí este cuadrado para que os fijéis precisamente en esta zona. Una de las claves fue que tanto Pau Víctor como Pablo Torre estuvieron muy bien para poder defender estas situaciones. Nunca estuvieron en situación de perder esa ventaja, y de hecho una de las claves fue que con su posicionamiento taparon, normalmente orientaron para que estos pases hacia adentro no se diesen con facilidad. Es decir, si Kovacic, por ejemplo, buscaba abrirse, Pablo Torre le abría la pista a Guardiol, permitiendo por lo tanto que el central tuviese que avanzar y ahí ya se topase con el doble mediocentro del Fútbol Club Barcelona, pero normalmente distancias muy cortas, con los jugadores de banda haciendo el equipo muy estrecho, con los dos puntas, importante, trabajando constantemente, tanto Pablo Torre como Pau Víctor trabajando para que en este cuadrado hubiese prácticamente 6 futbolistas y que el Manchester City tuviese que jugar constantemente en largo para los unos para unos de sus futbolistas de fuera, pero que no encontrasen con relativa facilidad esos balones interiores que tanto daño hicieron al Barça la pasada temporada. Y en ello fue clave, primero, el papel de los puntas, como os decía, de Pablo Torre y Pau Víctor, orientando muy bien esa primera línea para poder tapar esos pases interiores, y después el trabajo fantástico de Marc Casado y de Marc Bernal, tanto si el balón, por lo tanto, imaginaros, Guardiol logra filtrar la pelota para Kovacic en ese sentido, para poder ser muy agresivos y saltar, o incluso en una tercera altura con Makati también veíamos a Casado o Marc Bernal ganando muchos duelos. Algo interesante es que el Barça, como sabemos, buscó presionar, buscó ser agresivo, pero no fue un equipo kamikaze. Y ese era uno de mis grandes miedos, a decir verdad, de Hansi Flick. Veremos cómo evoluciona, de que sea un equipo que solo busque presionar y que cuando no logre recuperar no sepa muy bien cómo reestructurarse. El City era un rival muy importante en ese sentido, porque sabemos que tiene un portero que tiene un golpeo fantástico en largo, un jugador que es capaz de ganar duelos, sobre todo ante Sergi Domínguez, Héctor Ford, en ese perfil diestro más inexperto, de menos altura que en el perfil zurdo, con Gerard Martín Lenglet, dos jugadores de 1,90 prácticamente, y el Barça lo hizo bastante bien. ¿Por qué? Precisamente por eso que os estoy comentando, la capacidad de defender en ese bloque medio, de no tener miedo a ser un equipo que cediese metros y estar muy juntos. Y de hecho, vimos que cuando el Barça le tocó defender todavía más atrás, fue un equipo muy duro. Evidentemente, en muchos momentos del partido, el Manchester City logró hundir al Barça, con Jack Grealish sobre todo en ese perfil izquierdo, Héctor Ford defendiendo el 1 para 1, exigiendo al jugador más adelantado, en este caso Julián Araujo, situaciones 2 para 1, y ahí tanto Marc Casado como Marc Barnal estuvieron muy bien defendiendo el punto de penalti. No tuvieron miedo en perder altura defensiva, diríamos, ahí tenemos los centrales. Marc Casado se situó prácticamente como tercer central, por en caso de que hubiese ese típico centro lateral, bueno, pues ahí de poder defender con muchos más jugadores. El Barça perdió altura, pero eso no implica que el Barça estuviese desordenado.
Y eso yo creo que es interesante, la capacidad de saber sufrir, porque el Barça va a tener que sufrir, sobre todo en partidos de pretemporada donde te falta calidad, donde todavía no tienes a tus mejores jugadores y por lo tanto no vas a poder tener tanta capacidad para dominar como te gustaría. Lo dijo Hansi Flick, me gusta dominar los partidos, pero un buen entrenador tiene que ser capaz de dominar distintos tipos de situaciones, y el Barça esto lo hizo bastante bien. De hecho, mirad el gol de Pau Víctor ante el Manchester City, como os podéis fijar, la posición alta, tan alta de Marc Casado, Pablo Torre, es un 4-3-3, se ve perfectamente el mediocentro, los dos interiores, en este caso el balón filtrado, el pase de Marc Casado es maravilloso, y ahí Pau Víctor y Vitor Roque prácticamente como dos puntas. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque ahí teníamos ya en pantalla ese equipo flexible, ese equipo adaptable, ese equipo que es capaz de ir adoptando distintos sistemas. Y esto me parece muy relevante, porque una de las cosas que más me gusta de Hansi Flick es que es un entrenador que no es rígido, que es capaz de ir adaptando y mostrando distintas formas dentro de un mismo equipo, de un mismo contexto. 4-2-3-1, 4-3-3, en defensa 4-4-2, a ratos poder retrasar incluso a una de las bandas para formar una línea de 5, entrenador que se adapta al contexto. Ya en el segundo tiempo hubo minutos para jugadores que son muy de mi agrado. El primero, Toni Fernández. Me dice mucho ya del FC Barcelona que Toni Fernández entrase primero por delante de Guille Fernández. Yo ya comenté en el vídeo que realicé, que lo podéis consultar por aquí, que me parecía que Toni tenía más techo. ¿Por qué? Sencillamente una cuestión técnica, interpretativa, imaginativa. En pocos minutos ya dio ese pase fantástico para Pau Víctor, para a punto de marcar el tercer gol del FC Barcelona. Por lo tanto, Toni entró ya en el minuto 46, fue uno de los primeros cambios junto a Kim Junyent, un jugador menudito del 2007, un interior que me recuerda muchísimo al típico prototipo de centrocampista que suele producir la Masía, jugadores dinámicos, jugadores de mucha técnica, bajitos, con capacidad asociativa y muy trabajadores. Ojalá Kim Junyent pueda ganarse oportunidad en el primer equipo, pero todavía, 2007, 17 años, muy joven. Yo creo que vamos a verle bastante en el Juvenil A y espero que también en el filial de Albert Sánchez. De hecho, el segundo tiempo se vio que el Barça con los cambios fue mejorando, el City fue empeorando, el City fue sacando jugadores titulares, el Barça metió en el tramo final jugadores como Íñigo Martínez, Robert Lewandowski, que dio bastante empaque, tuvo minutos también Alejandro Valde, entró Oriol Romeu, y los chavales que entraron, Guille, Toni, Kim Junyent, estuvieron a gran nivel. De hecho, una curiosidad, el Barça terminó jugando con 4 defensas zurdos. Alex Valle, lateral diestro, siendo lateral zurdo. Buenos minutos de Alex Valle, sufrió un pelín contra Grealish, pero con balón estuvo muy bien, dejando muy buenas jugadas. Futbolista que vamos a ver si puede ganarse la oportunidad de ser el suplente de Alejandro Valde en ese lateral zurdo, un jugador que a mí realmente me gusta mucho, y terminó además con Andrés Cuenca, central muy bueno, Íñigo Martínez y Alejandro Valde. Eso es una curiosidad importante. Y también el otro dato que me pareció relevante es que el Barça terminó jugando con Noah Darvic de medio centro junto a Oriol Romeu, y fue Guille Fernández el que fue el mediapunta. Es decir, Darvic, que es un típico mediapunta, pasó a esa posición, y Guille Fernández, que yo lo veía más como ese box to box, pasó a jugar más de media punta. Veremos si es algo para que precisamente Darvic pueda tener más registros y se curta un poco más, y para que Guille pueda aprovechar su también magnífica llegada. Todo esto son evidentemente detalles que son curiosos, pero que no dicen demasiado. A mí el primer partido del Barça me gustó, creo que vimos detalles ya interesantes del FC Barcelona ante todo un Manchester City. Tocará esperar a ver qué es lo que va sucediendo en el corto plazo. Dentro de poco, clásico Barça-Real Madrid, pero ya Hansi Flick nos está enseñando sus primeros detalles tácticos, sus primeras pildoritas, y como siempre la Masía responde a las mil maravillas. Si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like y un comentario, que me ayudáis muchísimo, y nos vemos en el siguiente vídeo.